Ok, buenos días. Les habla el ingeniero Oscar Jiménez, coordinador de la Academia GoStyle. Quiero darles la bienvenida a la clase de sobrecalentamiento y subenfriamiento que va a estar a cargo de el ingeniero José Lara. Bueno, está en el marco de la preparación para nuestro próximo curso de técnico en refrigeración y aire acondicionado. Bueno, sin más que hacer referencia, José, el escenario es tuyo. Muy buen día, Oscar. Muy amable, gracias. Por acá me presento, soy José Andrés Lara, ingeniero mecánico egresado del Politécnico. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de un tema que pues no sé si alguno de ustedes lo maneje, eh, pero es un tema corto, preciso, pero bastante interesante por el tema de lo que nos aporta, ¿ok? Yo voy a estar muy pendiente a través del chat, ¿ok? Pueden escribir eh, a lo largo de la presentación a través del chat del Zoom para pues cualquier duda, para cualquier comentario. Comencemos. Si hay alguna, aquí me está diciendo que mi conexión está un poquito inestable, la conexión de internet, ya se quitó. Si escuchan que voy muy rápido o hay algo que no se entiende o se escucha entrecortado, por favor me avisan. Bueno, continuemos. Aquí, evidentemente, vamos a presentar lo que es la agenda, o les presento lo que es la agenda de este pequeño, digamos que conversatorio. Y pues vamos a pasar a través de una introducción, luego un par de conceptos básicos para que podamos entrar en calor de lo que es el tema del enfriamiento y sobrecalentamiento en refrigeración y aire acondicionado. Hablaremos de lo que es temperatura, hablaremos, o mejor dicho, de temperatura de saturación y presión de saturación, que son los puntos claves a saber y conocer para el tema del sobrecalentamiento y subenfriamiento. Y pues evidentemente ahora hablaremos de lo que es sobrecalentamiento y subenfriamiento. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este módulo, este pequeño módulo que vamos a hablar hoy? Identificar primero el vocabulario específico relacionado con la refrigeración y aire acondicionado por medio de la definición precisa de conceptos básicos con la finalidad de formar una base sólida para el desarrollo de los principios de la misma. Como segundo objetivo, desde mi punto de vista, es explicar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la refrigeración. Y como les comentaba, van concatenados con lo que tiene que ver con el subenfriamiento y sobrecalentamiento. Y pues el último objetivo sería revisar los conceptos de lo que es temperatura, refrigeración, presión, sobrecalentamiento y subenfriamiento. Definamos entonces qué es la refrigeración. Dice que la refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor, óigase bien, mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Ok, vamos a ver si me están dando unas indicaciones por acá. Supuestamente tengo, no sé si se escucha bien. Vamos a ver. Segundito. Vamos a revisar algo aquí. Micrófono. Bueno, un segundo aquí para revisar un poco el volumen del micrófono. Ok. Ok. No sé si ahora se me escucha bien, se me escucha mejor.
Espero que sí. Perfecto, gracias. Bien, continuamos. Leo nuevamente. La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor. Ahí hice un poquito de énfasis, porque no estoy hablando de bajar o poner más frío. Hay alguien por ahí que tiene el audio encendido, no sé, que se está colando un poquito. Ya, disculpe. Chévere, chévere, tranquilo. Mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio, ¿ok? De ese énfasis vamos a hablar un poquito más adelante. Considerando que realmente el frío no existe, ¿ok? Y que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel térmico, ¿ok? Nivel que se mide con la temperatura. Refrigerar es un proceso termodinámico en el que se extrae calor del objeto considerado, ¿ok? Entonces, fíjense, el frío realmente no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. Y en términos técnicos, hablando termodinámicamente, realmente se le extrae calor a un espacio o a un cuerpo, ¿ok? Repito, si tienen alguna duda, por favor vayan aclarándola. Estoy atento al chat. Hablemos un poquito, eso se verá de manera un poquito más extensa en los módulos de primer nivel, ¿ok? Pero hablemos un poquito, quise colocar esto que forma parte de uno de los módulos, dice de las propiedades de un sistema, ¿ok? Cualquier característica de un sistema se llama propiedad. Algunas propiedades muy familiares son presión, temperatura, volumen y masa, ¿ok? Dentro de lo que son las propiedades de un sistema, hablamos de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas, ¿ok? Son los dos tipos de propiedades. Fíjense una cosa en la figura que está a su derecha, ¿ok? Dice que las propiedades extensivas son la masa y el volumen, ¿ok? De todas estas que nombramos acá, bueno, aquí está también la densidad, que es la última, que está nombrada aquí. Pero dentro de las propiedades extensivas se encuentra la masa, ¿verdad? Y el volumen, ¿ok? Y las propiedades intensivas está la temperatura, la presión y la densidad. ¿A qué se refiere esto que propiedades intensivas y extensivas? Uno revisando la bibliografía, el concepto más básico y entendible que conseguí hablaba de que, por ejemplo, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad del elemento, ¿ok? Por ejemplo, usted tiene, si hablamos de temperatura, usted tiene una taza de café a 90 grados centígrados, ¿okay? Bien caliente, bien recién coladito, y usted agarra tiene la taza completa, full, y usted agarra esa taza de café y la divide, echa la mitad de esa taza en otra taza, y la temperatura no se divide en dos, ¿ok? Sigue estando a 90 grados, 95 grados, tanto el contenido de una taza como el contenido de la otra taza. Entonces, eso es un ejemplo más o menos para hacer entender lo que son las propiedades intensivas, ¿ok? O sea, no dependen de la cantidad, de la masa, ¿ok? Y las propiedades extensivas sí dependen de la masa, ¿ok? El volumen es evidente, usted divide un elemento en dos partes y el volumen se divide en dos partes, es lo mismo que la masa, ¿ok? Por ahí va la cosa. En ese sentido, entonces hablaremos un poquito de lo que es la presión, ¿ok? La presión, no sé si voy muy rápido, por favor háganmelo saber a través de los chats. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Necesitamos, o yo necesito, mi punto de vista con respecto a este módulo era primero abordar las partes esenciales, ¿ok? La teoría esencial, la información necesaria, para después al final hablar de lo que es sobrecalentamiento y superenfriamiento, para poder entender de dónde viene la información, ¿ok? De qué se está hablando cuando se habla de sobrecalentamiento y superenfriamiento, ¿ok? Evidentemente,
El sobrecalentamiento y subenfriamiento viene de lo que es presión y temperatura. Por ende, entonces debo hacer entender qué es presión y qué es temperatura y de dónde vienen esas señoras. ¿Ok? Más o menos, más o menos. Entonces, hablando de lo que es la presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o líquido, mientras que la contraparte de la presión en los sólidos es un esfuerzo normal. Eso es un poquito de física, ¿ok? Eso tiene que ver con la física. Pero básicamente son las mismas unidades. ¿Okay? Dice, puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, lo dice, fuerza por Newton, y el área evidentemente en unidades al cuadrado, en este caso metros, unidades de longitud al cuadrado, en este caso metro. También conocida como Pascal. Esa unidad que ven ahí, Newton sobre metro cuadrado, se define también como Pascal. ¿Okay? Pues también se habla de, en esa figurita que estamos viendo allí a la derecha, estamos hablando de presión, se deja ver que habla de abajo una presión absoluta, se habla de presión atmosférica, se habla de presión manométrica. ¿Okay? Es importante saber, y vuelvo y repito, estos son temas que se profundizan un poquito más en el primer módulo, que todas esas presiones hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, las presiones que nosotros tomamos a través del manómetro, fíjese como el nombre lo dice, manómetro, son presiones manométricas. ¿A qué nos referimos con eso? Presiones que están por encima de la presión atmosférica. ¿Ok? Es decir, que si nosotros queremos saber cuál es la presión o queremos conocer cuál es la presión absoluta que hay sobre ese refrigerante, en el caso de lo que estamos midiendo dentro del equipo de refrigeración, tenemos que sumarle la presión atmosférica. ¿Ok? Que en este caso, ya la presión atmosférica depende de la altitud, de una serie de cosas. ¿Ok? Pero en sí, lo que estamos midiendo nosotros son presiones manométricas, las presiones que medimos a través del manómetro. Ya que estamos hablando del rey de Roma, entonces, pues, entendamos qué es lo que es un manómetro. El manómetro consta principalmente de un tubo en U de vidrio plástico que contiene uno o más fluidos. Estamos hablando de este que ven acá, de este que está acá a la derecha, ¿ok? Esto realmente es el principio de funcionamiento del manómetro, este que está acá. Dice, un tubo en U de vidrio de plástico que contiene uno o más fluidos, como por ejemplo el mercurio, ¿ok? Agua, alcohol o aceite. El más usado es el mercurio porque es bastante pesado, la densidad del mercurio es bastante alta, ¿ok? Entonces, al ser bastante pesado el mercurio, los rangos de presión son un poquito más altos, ¿okay? En el caso de ese tipo de manómetros en U, ¿okay? Sin embargo, los manómetros que usamos nosotros, los normalitos de refrigeración, ¿okay? Que tienen una manguera azul, amarillo y rojo, son manómetros de Bourdon, ¿okay? Que son más o menos parecidos a este, ¿okay? Tipo C. Eso es un mecanismo interno, pues que a través de, o al momento que ingresa por la parte baja, ¿verdad? Ingresa presión del fluido en cuestión, entonces ese tubo que está doblado ahí, que es el manómetro de Bourdon, se va estirando y va moviendo el mecanismo de la aguja. Aquí empieza un poco la parte interesante. Hablando de lo que es la temperatura, ¿ok? Esta parte es bastante importante que se entienda, ¿ok? Temperatura y presión de saturación. Porque de aquí, básicamente, es de donde nace, ¿ok? O inicia lo que es el tema del sobrecalentamiento, el superenfriamiento.
a través de este esquema que estoy mostrando aquí con estas figuras. Entonces, fíjense una cosa, le leo. Considere un dispositivo de cilindro émbolo, tal cual se ve ahí, ¿ok? El cilindro es lo negro y el émbolo lo gris, lo plateadito, que contiene agua líquida, es el primero, donde dice estado 1, que contiene agua líquida a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿ok? Dice entonces que en estas condiciones el agua existe en fase líquida y se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado. Ya estamos empezando a hablar, a ver de dónde sale la cuestión, ¿ok? Líquido comprimido o líquido subenfriado. Es decir, que el agua que tenemos en la nevera, ¿ok? El agüita que está ahí, un vasito con agua, que puede estar a eso más o menos, 20 grados, 8 grados, ¿no? Es líquido subenfriado, ¿ok? A una atmósfera, que es la atmósfera que estamos respirando. Lo cual significa que no está a punto de evaporarse. Cuando estamos hablando de un líquido subenfriado, ¿ok? O líquido comprimido, significa que ese líquido, a pesar de que exista una pequeña variación de temperatura, ¿verdad? Ese líquido no se va a evaporar. Ejemplo, es bien sabido y conocido que el agua a presión atmosférica, ojo, se empieza a hervir o a evaporarse o a ebullir a 100 grados centígrados, ¿ok? A presión atmosférica. Entonces, si hay agua ahí que está en el estado 1, a 20 grados centígrados, yo puedo ponerle, así como está ahí, calor, y la llevo a 30 grados, perdón, a 40 grados, y ella no se va a evaporar, ¿ok? Entonces, en esa condición, 50 grados, 60 grados, y no se va a evaporar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese líquido, esa agua en ese instante está subenfriada, porque cualquier variación de temperatura no hace que se evapore, ¿ok? Hay como cierta estabilidad, digámoslo así. Ahora, si pasamos al estado 2, ¿ok? Fíjense, en el estado 2, ya el agua está. Y vayan observando, por favor, vayan observando la gráfica que está abajo, ¿ok? Esa gráfica TV que está ahí abajo. Fíjense que del estado 1, vamos a ver si logro, sé que el puntero aquí no me ayuda. Creo que es este. Acá. Listo. Desde el estado 1, en esta gráfica, hasta el estado 2, fíjense que estado 1, 20 grados centígrados. Estado 2, ¿verdad? 100 grados centígrados. Desde aquí hasta acá, ese líquido se llama líquido comprimido, ¿ok? Ahora, desde el punto 2 al punto 3 se llama mezcla saturada, ¿ok? Vamos a ver, punto 2, punto 3. Fíjense acá, punto 2 o estado 2, estamos con el líquido, en caso agua, a 100 grados centígrados, justo a 100 grados centígrados, ¿ok? Ni un poquito más, ni un poquito menos. A una atmósfera, ¿ya? Y en el punto 3 sigue estando a 100 grados centígrados, ¿ya? A una atmósfera, pero en ese momento hay una mezcla, porque a 100 grados centígrados el agua empieza a ebullir, a evaporarse. Entonces, parte de esa agua se está evaporando, ¿ok? Se empieza a evaporar, que es esto que está acá, vapor. Y parte de esa agua sigue estando líquida, ¿ves? Pero ese punto 2, ¿ok? Este punto 2 se llama punto de líquido saturado, ¿ok? Líquido saturado. ¿Ves? ¿Qué es lo que está acá? ¿Ves? Esta agua aquí a 100 grados centígrados está en un punto que se llama líquido saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier variación de temperatura lo afecta, ¿ok? Afecta su estado. ¿Ves? Si yo me excedo un tanto por encima, ¿qué sucede? Se evapora. ¿Ves? Y si yo me excedo un tanto por debajo, sigue estando líquido. Entonces,
está en un punto crítico. Bien, entonces, el estado, por eso el punto 3 se encuentra acá porque justamente el conjunto cilindro-émbolo tiene mezcla, ¿ok? Mezcla saturada, vapor saturado y líquido saturado. Este vapor que está acá está básicamente en la misma condición. Si yo le reduzco 1 grado, se convierte en líquido. ¿Okay? Y si yo sigo excediéndome en la temperatura, sigue evaporándose, ¿okay? Sigue estando en vapor, pero está en el punto crítico que es vapor saturado. Ahora, cuando llegamos al punto 4, ¿ok? Aquí, punto 4 o estado 4, estamos en el punto en donde se llama igual, sigue siendo un vapor saturado. Está en un punto en donde, fíjense, la temperatura sigue estando en 100 grados centígrados, ¿ok? A una atmósfera, pero ya toda la cantidad de agua que había ahí está en estado gaseoso, ¿ok? Pero sigue estando saturado, sigue estando en el punto crítico. ¿Eh? ¿Qué pasa? Si yo sigo con el calor ahí pegado, ese vapor ya desde el punto 4 en adelante, ¿ok? Empieza a subir la temperatura, aumentar la temperatura y se llama vapor sobrecalentado. Entonces, fíjense aquí que es el estado 5 en este punto. En este punto, un punto cualquiera. ¿Ok? Cualquiera no. Punto en donde la temperatura ya sobrepasó los 100 grados. Está en 300 grados como se muestra aquí en la gráfica. ¿Verdad? En ese punto donde la temperatura está en 300 grados, el agua está en estado completamente gaseoso a la misma atmósfera, ¿verdad? Pero ya ahí sabemos que hay estabilidad. Era como en el estado 1, a 20 grados. Si yo aumento la temperatura 50 grados, va a seguir estando sobrecalentado, y si le bajo la temperatura a 50 grados, es decir, 250 grados, va a seguir estando sobrecalentado, va a seguir siendo vapor. ¿Ok? Es muy importante, es supremamente importante tener claro el concepto de todas estas figuras que están acá, de la mano con esto que está acá. Bien, esto, fíjense una cosa, esto es a presión atmosférica. Esta curva que se da acá, que empieza en el punto 1, pasa por el punto 2, 3, 4 y 5, es esa línea que ven ahí, es la línea de presión. Por eso es que ustedes ven acá que dice presión atmosférica, P igual a una atmósfera. Pero ¿qué pasa? Dentro de la misma gráfica, dentro de esta misma gráfica, si nosotros, disculpen, que a esta hora tengo un poquito de alergia. Dentro de esta misma gráfica, si nosotros variamos esa presión, ponemos presiones por encima de una atmósfera y presiones por debajo de una atmósfera, se van a hacer muchas curvas parecidas a esta, pero cuando yo uno los puntos 2 y 4, se va a ver una campana, ¿ok? Se va a ver una campana, más o menos con la forma que estoy tratando de describir con el puntero. Sí, una campana más o menos como esta, donde todo lo que esté dentro de esa campana se va a llamar mezcla saturada, y lo que esté por fuera, por la izquierda se llama líquido comprimido y por la derecha se llama vapor sobrecalentado. Hay algo importante que destacar. Tengo esa campana más adelante en la presentación. Hay algo muy importante que hay que destacar, que por aquí arriba, donde la campana cambia, o sea, la curva, eso se llama punto de inflexión. La campana deja de subir y empieza a bajar, ¿ya? Ese es el punto crítico, donde la presión, de ahí en adelante, las presiones más altas, el líquido cambia de estado sin pasar por la mezcla. ¿Eh? Las presiones, si la temperatura o la presión donde está el puntero en este momento es el punto crítico, es donde la curva cambia, o sea, deja de subir y empieza a bajar. De aquí hacia arriba, ¿ok? De ahí hacia arriba, todas las presiones que estén por ahí encima,
quiere decir que ese elemento cambia de estado, cambia de líquido a vapor sin pasar por mezcla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, los leo. Sin pena, tengo el chat aquí abierto esperando que alguno de ustedes escriba. Por favor. No, se anima. Hay dos cosas. O se entendió todo o no se entendió nada. Ese silencio a través del chat. Primero. Muchas gracias, Manu. Hasta los momentos, todo claro, perfecto. ¿Quién más? Ninguno. Sigamos entonces. Bueno, vamos a leer un poquito lo que dice ahí, que me detuve en la explicación de esto y no leí lo que es vapor saturado sobrecalentado. Dice, cualquier calor o cualquier cantidad de calor que pierda este vapor hará que se condense, o sea, que se vuelva a estar el líquido, lo que hablamos. Un vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado. Un vapor que no está a punto de condensarse se denomina vapor sobrecalentado. No lo leí, pero lo dije a través de la explicación. Aquí está. De calor latente y calor sensible. Mira, no entiendo la pregunta. No sé si me estás pidiendo que hable en este instante de esos dos tipos de calores o me estás diciendo que eso sucede allí. Ahí vamos, ya en el diagrama de Molière se verá mejor. Okay. Buenos días, disculpa, vapor sobrecalentado es fallo de qué, Rodolfo. Fíjense, vamos a ver si logro dar respuesta. Si mi pregunta es si sucede allí. Sí, allí hay presencia de esos dos tipos de calor, ¿ok? Calor sensible y calor latente. Pero realmente tiene que ver con el entorno, ¿ok? Tiene que ver también, o mejor dicho, se suma el entorno en el que está sucediendo eso, ¿ok? Se presentan esos dos tipos de calor. Antonio. Voy con Rodolfo. Me está preguntando que el vapor sobrecalentado es fallo de, por favor, aclararme esa pregunta. Vamos a intentar respondértela. Es importante resaltar también que lo que sucede en el circuito de refrigeración es un ambiente controlado. Voy con Rodolfo. El vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado, Rodolfo, es como, hay como cierta estabilidad en dicho vapor. O sea, cualquier movimiento en la temperatura de ese vapor no lo va a afectar. Va a seguir siendo vapor. No como en el caso del saturado, que si hay algún movimiento en la temperatura, por pequeña que sea, entonces se puede cambiar de estado. O sigue siendo vapor o se condensa. ¿Okay? Un vapor sobrecalentado, como en el ejemplo lo decía, a 300 grados centígrados, a una atmósfera, un agua en este caso. Como yo lo comentaba, si está a 250 grados, va a seguir sobrecalentado. Si está a 200 grados, va a seguir sobrecalentado, va a seguir siendo vapor. ¿Okay?
No sé si responde a tu pregunta. Manuel Valera dice que es importante resaltar también que lo que sucede en el circuito de refrigeración es un ambiente controlado, ciertamente. Se entendió, gracias. Alexander, buen día. Ok. Lo que yo conversaba en la diapositiva anterior, está aquí, ok. A una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia cambia de pura, cambia de fase, se llama temperatura de saturación. Y del mismo modo lo otro. ¿Okay? A una temperatura determinada, la presión a la que la sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. ¿Okay? Y aquí están los procesos, los diagramas, perdón, lo que yo estaba explicando. ¿Sí? Si yo empiezo a cambiar las presiones, ¿sí? Presión 1, por ejemplo, 0,01 megapascales, otra presión a 0,1 megapascales, 1 megapascal, 8 megapascales, 15 megapascales, 22.06 megapascales sea el punto crítico. ¿Ok? Va a este elemento. ¿Ok? En la tabla de temperatura, volumen específico. A 25 megapascales, fíjense que pasa por el punto, por encima del punto crítico. Es decir, que ese elemento en cuestión va a pasar. Todo lo que esté por aquí es líquido comprimido. Entonces va a pasar de líquido comprimido a 25 megapascales, pasa de líquido comprimido a vapor sobrecalentado inmediatamente, sin pasar por mezcla. Y aquí está la campana de la que le estaba hablando. ¿Okay? Todo esto que está en el punto crítico se llama línea de líquido saturado, y después el punto crítico se llama línea de vapor saturado. Región de vapor sobrecalentado, todo lo que esté por este sector, todo lo que esté por este sector se llama vapor sobrecalentado, y todo lo que esté por este sector se habla de que es un líquido comprimido. Ya casi finalizando, ¿okay? Hablamos, antes de hablar un poquito de lo que es el subenfriamiento y sobrecalentamiento, tenemos que hablar evidentemente de lo que es un ciclo de refrigeración. Y el que nos compete que es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, óigase bien, compresión de vapor, se muestra de manera esquemática en un diagrama TS en la figura. ¿Okay? Jorge Troconis me dice, ¿puedes explicarlo en unidad PSI con algún tipo de refrigerante? Ajá, el diagrama. Bueno, no lo tengo acá. A todas estas, este módulo, o sea, no lo tengo, tendría que buscar un diagrama en PCI para algún tipo de refrigerante, y evidentemente el tiempo no me va a dar para eso. A todas estas, la idea de este módulo también es despertar el interés, ese interés que se está despertando ahí, Jorge, inducirlos a que investiguen. Es interesante eso, búscalo y ya con esta información fresca puedes entender un poquito más de lo que estamos hablando. Busca eso para un refrigerante. No lo busco yo, obviamente, por temas de tiempo. Es una clase corta, ¿ok? Y repito, la idea de esto es despertar en ustedes ese interés. Es interés por la información, por saber de dónde vienen las cosas. No es simplemente pegarle un manómetro a un sistema de refrigeración y ya no le falta gas, tiene gas, no le sobra. ¿Okay? Hay otros parámetros que debemos contemplar y a eso es a lo que queremos llegar. Bien, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el que más se utiliza en refrigeradores, sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor. Y se compone de 4 procesos. Proceso 1-2, que está aquí, ¿ok? 1-2, compresión isentrópica en un compresor. Fíjense que, ¿en qué parte se está dando esa compresión? Fíjate en qué zona se está dando esa compresión. En la zona de
Vladimir por aquí, atento a la clase, perfecto, Vladimir. En la zona de vapor sobrecalentado, ¿ok? De hecho, empieza teóricamente, este es un ciclo ideal, ¿ok? Empieza justo en la línea de vapor saturado, entrando al compresor, ¿ok? Punto 1, 2, aquí está, punto 1, entra al compresor, vapor saturado, ¿ok? Pero vapor, ojo con eso. Sale del compresor al punto 2 como vapor sobrecalentado y entra al condensador, ¿ok? Y el condensador, su trabajo es extraer calor. Fíjense que estamos hablando de un diagrama TS, ¿ok? En el punto 2 la temperatura es muchísimo mayor que en el punto 3, ¿ok? Entonces, fíjense lo que sucede entre el punto 2 y el punto 3. Cuando le estamos extrayendo calor a ese refrigerante, empieza a descender la temperatura a la misma presión. Recuerden que les dije que esta curva acá es una presión, es una misma presión constante. ¿Ok? Dice rechazo de calor, de hecho le dice rechazo de calor a presión constante en un condensador. Ya, mi conexión dice que está inestable. Ahora sí. Rechazo de calor a presión constante en un condensador. ¿Ok? Llego al punto 3, idealmente hablando, como líquido saturado. Se supone que luego del condensador, en el punto 3, tengo líquido saturado. ¿Ok? Es decir, que mi refrigerante está completamente líquido. Cuando llega, sale del condensador y entra a la válvula de expansión. Es lo que me dice el diagrama ideal. ¿Ok? Entro a la válvula de expansión, que es el punto 3, que es este que está acá, entre 3 y 4, válvula de expansión. Y en la válvula de expansión, bajo la presión, ¿ok? Bajo la presión y caigo en mezcla. ¿De acuerdo? Luego entro al evaporador y su nombre lo indica, evapora. ¿Bien? Paso de una mezcla saturada, ¿ya? A través del evaporador y llego a otra vez el punto número 1 del ciclo como vapor saturado. ¿Ok? Eso es la teoría. Eso es la teoría. Perdón. Ya un segundito. Eso es la teoría. Eso es un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. ¿Ok? Pero fíjense, quise hacer mucho énfasis y tener claro esto que está acá, esta zona que está acá y esta zona que está acá. Punto 1 y punto 3. Entonces ahora sí, hablemos un poquito, ¿ok? Un poquito. Y estoy atento a través del chat de lo que es sobrecalentamiento en los sistemas de refrigeración. Permítanme leer. El sobrecalentamiento es el número de grados que un vapor está por encima de su temperatura de saturación, ¿ok? O punto de ebullición a una determinada presión, ¿ok? Ya lo hablamos. La importancia de conocer, ahora sí viene lo interesante, la importancia de conocer el sobrecalentamiento del sistema. El sobrecalentamiento da una indicación de si la cantidad de refrigerante que fluye hacia adentro del evaporador es apropiada para la carga. ¿Ok? El sobrecalentamiento da una indicación de que si la cantidad de refrigerante que fluye hacia adentro del evaporador es apropiada para la carga. ¿Ok? Un sobrecalentamiento alto provoca una deficiente refrigeración y un consumo excesivo de la energía. Se debe a que el sistema no tiene suficiente refrigerante. Un sobrecalentamiento bajo, ocasionado por un exceso de refrigerante en el sistema, podría provocar que el refrigerante vaya
vaya en estado líquido al compresor, causando daños. ¿Ok? Aquí están las dos o las razones más relevantes, las importantes por las cuales nosotros debemos tener claro para qué sirve medir el sobrecalentamiento en un sistema. ¿Ok? ¿Cuándo debemos revisar el sobrecalentamiento? Algunas de las situaciones ante las que debemos revisar el sobrecalentamiento son: el sistema parece que está suficientemente refrigerado, ¿ok? Sentimos que el equipo tiene buena presión, o se supone que tiene buena presión, pero el equipo no está refrigerando bien. Entonces tenemos que revisar, pues evidentemente, que las condiciones estén dadas. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer es revisar que el equipo no esté en acciones, porque evidentemente este tipo de situaciones afecta a lo que es el cumplimiento del ciclo de refrigeración. ¿Okay? ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que el frío, o mejor dicho, la ausencia de calor, o sea, la energía que trayendo a través del refrigerante hacia el evaporador debería quedarse a través del blower en el ambiente. ¿Ok? Pero si el blower está en estas condiciones, hasta peor. Y el serpentín evaporador está en estas condiciones y hasta peor, evidentemente eso no va a suceder, no va a lograr evaporar el refrigerante para hacerlo llegar hacia el compresor en estado, como vapor saturado, como se supone que debe llegar en teoría. ¿Ok? Entonces, esto evidentemente afecta el sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros, si el sistema nos está arrojando datos erróneos de presión y temperatura, ¿verdad? Mira, entonces dice, una de las razones que dice ahí, el sistema parece no está suficientemente refrigerado. Bueno, vamos a revisar qué pasa. ¿Será que está sucio? Por ejemplo, estamos hablando de un caso mini. Vamos a revisar, está sucio. Vamos a lavarlo. Lo lavamos, hacemos el servicio, hacemos todo y volvemos a checar los parámetros y sigue estando deficiente el refrigerado. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer algo con respecto a la carga de refrigerante, pero basándonos en el sobrecalentamiento como uno de los parámetros fundamentales o a tener en cuenta para hacer eso. ¿Okay? Otra es si se cambia la válvula de expansión termostática. ¿Okay? Debemos chequear. En el caso de los mini split, estamos hablando de no vamos de válvulas de expansión termostática, sino de cambiar, ¿okay? O válvulas restrictoras. Pues esos son elementos de expansión, si se quiere, estáticos. Si se cambia el compresor, ¿verdad? También debemos revisar el sobrecalentamiento. Y si se cambia o se agrega refrigerante al sistema. ¿Okay? No quiere decir, alguna gente lo hace, algunas personas lo hacen, pero no quiere decir que yo debo usar el sobrecalentamiento para cargar el sistema. No, yo cargo mi sistema de acuerdo a las indicaciones que dice el fabricante. ¿Okay? Generalmente lo más correcto de hacer es por masa, ¿okay? No por presión. Cargamos la cantidad de refrigerante que dice el fabricante de acuerdo a las condiciones de operación del sistema, porque ojo, si el sistema está original, por ejemplo, hablando de un mini split, ¿a qué me refiero yo cuando digo original? Que hay gente que se pone creativa y dice, bueno, yo quiero mi evaporador aquí en la habitación y la unidad condensadora, yo tengo un patio, o sea, una losa, una broma donde yo tengo todas las unidades, pero eso está a 10 metros, 11 metros desde donde está el evaporador. Entonces, bueno, sí, vamos a hacer, o sea,
como tiene que ser, bien hechito, con soldadura, todo, ¿verdad? La llave es donde tiene que estar, pero estamos hablando de que estás alterando la longitud, ¿ok? Entonces, allí, en ese punto, no puedes estar, no puedes cargar la masa que te dice el equipo, ¿ok? Tienes que tomar en cuenta la distancia adicional. Sin embargo, esa distancia adicional también te dice el fabricante cuánto debe ser por cada metro, ¿ok? Ojo con eso. Ojo, mucho ojo con eso. Aquí dice Rodolfo, la sobrecarga de refrigerante genera sobrecalentamiento y el compresor trabaja recibiendo esa sobrecarga, afecta a los flappers de compresor. Estamos hablando, ¿ah? Rodolfo está afirmando lo que estamos diciendo, lo que se comentó en la lámina anterior. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Cuál sería el rango de tolerancia de un sobrecalentamiento o ganancia por encima de su punto de evaporación? Ya vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo calcular el sobrecalentamiento? ¿Ok? Para medir el sobrecalentamiento de refrigeración, lo primero es medir la presión con el manómetro del lado de baja, después convertir la temperatura utilizando la tabla PT. Me detengo un poquito ahí. ¿Por qué me detengo un poquito ahí? Porque existen manómetros, así como lo que están viendo en la figura, un poquito más sofisticados de lo que comúnmente vemos, que es el negro que está arriba, que es digital, y ese manómetro tiene termocuplas, ¿ok? ¿Ya? Aparte que él, evidentemente, por ser digital, de una vez te hace la resta. Ahí dice, mira, después se resta la temperatura real medida en la presión, ¿verdad? La temperatura pone que por ahí hay un audio coladito, no sé quién. Mides la presión y a través de las tablas, o sea, teóricamente hablando, tú buscas la temperatura, ¿ok? A esa presión, donde estás viendo el punto que es el punto de baja, ¿ok? Luego, con la termocupla del equipo, tú mides la temperatura real, ¿ok? Una cosa es la tabla, lo que te dice la tabla, y otra cosa es la realidad que está sucediendo ahí. Y gracias. No, gracias. Por ahí está alguien con el audio encendido, por favor. Repito, mides la presión en el punto de baja, ¿ok? Esa presión te da una temperatura. Sí, no estoy repitiendo, Osvaldo. Mide la presión en el punto de baja, ¿ok? Se mide tal cual en la válvula de servicio. Esa presión te da una temperatura a esa presión. Entonces te dan las tablas PT, ¿ok? Eso lo puedes buscar en las tablas. Y con el sensor, con la termocupla del equipo, mides la temperatura. Algunos lo miden saliendo del evaporador, otros lo miden justo donde están viendo a 20 centímetros del evaporador, otros lo miden justamente ahí cerca también donde están viendo la presión. ¿Ok? Eso te va a dar una temperatura real de funcionamiento. ¿Ok? Esas temperaturas tú las restas. ¿Ok? Y esa resta es el sobrecalentamiento. ¿Ok? Dice algo aquí. Es importante revisar el sobrecalentamiento con el sistema funcionando a plena carga y en una condición estable. Por eso es que nosotros no debemos usar el sobrecalentamiento para medir, para hacer carga de refrigerante, porque estarías midiendo el sobrecalentamiento en una condición desfavorable. ¿Ok? ¿Cómo desfavorable? Evidentemente, si estás cargando gas, hay falla de gas. Si estás cargando refrigerante, hay una falla de refrigerante mientras haces la carga. Entonces, evidentemente la lectura que te está dando el equipo es errónea. Yo coloco aquí, ¿ya?
yo coloco aquí también un par de figuras para los que no poseen ese manómetro, que es un poquito más sofisticado, evidentemente muchísimo más costoso que el normal, porque este señor de una vez te arroja esa resta, ¿ok? Y entonces no tienes que estar sacando cuentas de ningún tipo. La otra es que nosotros, el manómetro normalito que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Tenemos o alguna vez tuvimos, ese señor, cuando tú mides presión, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del R22, que te dice que son 60 libras, él en estas líneas rojas que están acá, por lo menos este par de líneas rojas, te dice la temperatura del refrigerante que, en cuestión. Por ejemplo, esta línea de adentro pudiera serla, no lo logro leer, pero ponte que sea, esa línea es la línea de temperatura para el R22. Y la siguiente es la línea de temperatura para el R134A. Entonces, ¿qué dice? Si esta es la del R22, a 60 libras, me dice aproximadamente la temperatura teórica a la que debe estar ese refrigerante. Entonces, básicamente no tengo que estar buscando nada en tabla. Ya tengo la temperatura. Y con un termómetro digital, ya voy, Osvaldo. Yo puedo medir la temperatura a 20 centímetros después del evaporador en la tubería, la mido, y eso es lo que voy a restar. Esa resta es el sobrecalentamiento. Eso es correcto. Al valor de la temperatura teórica se le resta la temperatura real. Y ese es el valor del sobrecalentamiento. ¿Cómo corregir el sobrecalentamiento? Para modificar el sobrecalentamiento basta con girar. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, esta corrección de sobrecalentamiento tiene que ver con equipos más grandes. El mini split no cuenta con una válvula termostática donde yo pueda regular la expansión. ¿Ok? Entonces dice, para modificar el sobrecalentamiento basta con girar el vástago o el tornillo de ajuste, este que está acá. ¿Ok? Este que está acá. De la válvula de expansión termostática. Dice allí, en ese caso particular, para aumentarlo, habría que girarlo en el sentido de las agujas del reloj, y para disminuirlo, evidentemente, lo contrario. Hay válvulas, se habla allí que hay válvulas electrónicas que hacen eso automáticamente. ¿Ok? Subenfriamiento en los sistemas de refrigeración. El subenfriamiento en los sistemas no es la temperatura que tiene un refrigerante cuando es por debajo de su temperatura de saturación, mezcla de líquido vapor, a una presión dada. Si se mide entre el condensador y el dispositivo de expansión, indica si la líquida está llena o no. También nos da indicaciones de la carga de refrigerante, de la eficiencia del condensador. ¿Okay? En ambos casos de la carga de refrigerante. ¿Okay? Ella nos da indicaciones de cómo está la carga de refrigerante. ¿Okay? Da indicaciones de cómo está la carga de refrigerante. Y en ese punto es donde nosotros podemos decir, ah, bueno, sí, le falta refrigerante, ah, bueno, no le falta refrigerante, tiene refrigerante en demasía. Entonces podemos sacar refrigerante o agregar refrigerante a través de esa información, pero no nos tenemos que basar en esa información cargando el equipo, ¿ok? Sí, lo que es Antonio es más complicado hacerlo, pero se puede hacer, se puede. El subenfriamiento, aquí está en Fahrenheit, debe estar entre los 10 Fahrenheit y los 15 Fahrenheit. Eso es del subenfriamiento en la salida del condensador. Esta métrica es uno de los factores que se consideran al establecer una carga de gas refrigerante.
Pero primero debemos asegurarnos de que el evaporador corresponde adecuadamente al tamaño. Para asegurarnos de que estamos viendo bien, tenemos que verificar que el lugar de instalación de la unidad condensadora está bien ventilado, que el condensador y el vapor deben estar bien limpios. ¿Ok? Y cuando se agregue o se recupere el refrigerante para nivelar la carga, se debe usar una báscula para poder controlar el volumen de refrigerante dentro del sistema. Fíjense. Si el subenfriamiento es igual a 0, significa que el refrigerante en la línea de líquido es una mezcla de líquido-vapor. El subenfriamiento negativo existe si la temperatura y la presión de la línea de líquido se toman en el mismo punto. Puede medirse o aparecer cuando se tiene una mala calibración de las herramientas que hace que un subenfriamiento 0 parezca como si fuese negativo. ¿Ok? ¿Qué temperatura debe tener un condensador en su salida? Vuelvo y repito, eso va de la mano de la presión, Rubiel. ¿Ok? Mira, anda Rubiel por ahí todavía. Eso va de la mano de la presión. ¿Ok? Cuando tú mides la presión a la salida del condensador, trabajando con R22, buscas la tabla PPI, o con el mismo parámetro y te da la temperatura. ¿Ok? Sigo leyendo. Enfriamiento menor a los 5 Fahrenheit es la indicación de que no hay suficiente refrigerante contenido en el condensador. Ahí de Pablo. Esto puede deberse a una carga insuficiente, a una mala compresión, a una válvula demasiado grande. ¿Okay? Cuando el subenfriamiento es mayor a los 15 sucede o puede estar causado por sobrecarga de refrigerante. ¿Ok? O algún en el sistema. El deshidratador, el filtro contaminado, tapado, ¿ok? Una línea de líquido doblada, o que haya cierta obstrucción, o la válvula de expansión está demasiado cerrada. O de tamaño insuficiente, como las capares o las válvulas restrictoras. Ahí está de Pablo, su excelente. Su enfriamiento está entre 10 Fahrenheit y 15 Fahrenheit, independientemente del tipo de refrigerante. En este caso, cierto, en este caso no nos interesa el refrigerante, sino la diferencia, ¿ok? Aquí, ya para finalizar, yo quería colocar quería colocar este video. Hay dos videos que habla de su y el otro que habla, a ver, mi conexión dice que está inestable. Bien, uno que habla de su enfriamiento y otro que habla del sobrecalentamiento. La intención es darle play acá y ver, saber y ver, ojalá puedan escuchar. Cada uno dura como 3 minutos. Si no lo pueden escuchar, el grupo, o pueden buscar en TikTok, por ejemplo, una cuenta que se llama Tecniespacio. Me imagino que muchos la deben tener, no sé. Y buscan allí sobre calentamiento en frío. Maestro acá y pone, ese señor sabe mucho. Yo no lo conozco en persona, pero digo, y una andante,
cada vez que sube contenido, de verdad es gratificante a mí, que me gusta mucho el tema de federación y la condición. A ver si logro darle play a esto. Osvaldo, no sé si debe ser mi internet. A ver, ¿alguna duda hasta el momento? Con este par de videos cerramos la presentación. Vamos a ver si lo podemos. Si lo oyen. Sí se escucha. Rubiel dice que es muy bueno, sí, es muy bueno. De verdad que su contenido tiene... pero se escucha el video, Negativo. Lástima. Hicimos una prueba también para ver si se escuchaba y no se escuchaba. Yo los invito a que lo busquen. Ah, sí se escucha, dice. Ah, mi voz es la que se oye. No lo sé, Vladimir me está preguntando por la asistencia. Eso ya Oscar responderá a esa pregunta. Ahí sí me agarraste fuera de base. Los invito a que revisen, por favor, de verdad. Por favor, se llama, la persona del video le llaman Kai, pero él tiene una cuenta en TikTok y en YouTube que se llama Tecniespacio. Lo voy a escribir aquí en los mensajes. Tecniespacio. Búsquenlo en TikTok, ¿verdad? Busquen esos dos videos que habla de su enfriamiento, o en YouTube, que hay un video. Busquen el video que tiene que ver con su enfriamiento y el que tiene que ver con sobrecalentamiento. Allí, en 3 minutos, les explica lo que vimos hoy. Cómo medir el sobrecalentamiento, cómo medir el enfriamiento, cuáles son los parámetros, dónde lo deben medir y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Desde que empezó es excelente los contenidos. Sí, sube mucho contenido interesante, muy interesante, de verdad que sí. Lamentablemente no se pueden ver aquí los videos, no sé por qué. Esas imágenes que ven ahí, ambas son videos. Y bueno, nada, cualquier pregunta, por favor, háganmela saber. Espero que la información que les transmití hoy les haya sido de utilidad. Mi intención era hacer, o que fuera como una abreboca a lo que pueden ver en el módulo básico. Y como siempre ya vimos un primer módulo básico, algunos de ustedes que están allí ya vieron, y la idea nuestra es que nos carguemos de teoría, ¿ok? Entendamos de dónde vienen las cosas, por qué suceden las cosas, y por eso esta clase de hoy estuvo bastante cargada de teoría, porque es solamente necesario, simplemente necesario, perdón, simplemente, así es sencillo.
ejemplo que nosotros como técnicos, muchas gracias Franklin, muchas gracias Osvaldo, con nosotros como técnicos e ingenieros, sepamos qué estamos haciendo, o sea, no simplemente pegarle un manómetro a un equipo y no, sí, tiene gas porque tiene 60 libras en R22, ya va, vamos a esperar, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? Pero es que no enfría, dice el que yo siento que esto no enfría, ok, ya va, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿ok? Vamos a medir, entonces tenemos ahorita ya tenemos dos herramientas más, ¿ok? Para poder diagnosticar, que es el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, ¿ok? Sabemos cómo hacerlo, cómo medirlo, y si esos dos están dentro de los parámetros, entonces, bueno, listo, esto es lo que enfría este equipo, ¿ok? O hay deficiencia en el compresor, o hay deficiencia en tenemos más información para poder diagnosticar y no está por ahí como mucha gente tirando flechas. Yo creo que está tapado el capilar, pero ¿cómo sabes si eso está tapado, si esto va por dentro? Yo creo que está tapado el filtro, pero ¿cómo sabes si eso está por dentro? ¿Tienes visión de rayos X? No, tengo un termómetro, tengo esto y hago las cosas como debe ser. Oscar, no sé si estás por ahí. Yo pues complacido nuevamente de estar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Espero pues haber, ¿cómo se dice? Inquietud como para que sigan investigando, sigan indagando. El hecho de que estén aquí esta mañana significa que quieren seguir aprendiendo. ¿Okay? Entonces sigan investigando, sigan buscando, sigan leyendo. A mí me gusta mucho ver videos para seguir aprendiendo. Todos los días seguimos aprendiendo. Vamos a escribirle a Oscar a ver por dónde anda. José, estoy por acá. Listo, ya llegaste. Cerramos el ciclo. Oscar, bueno, ¿Escucho? No, te oigo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí esta mañana. Por el apoyo. Y gracias a todos por escucharnos. Bueno, una vez cerrado el ciclo de preguntas y respuestas, pues solamente queda hacerles la invitación a participar en el curso de refrigeración técnica, perdón, el curso técnico de refrigeración y aire acondicionado. Las primeras clases pues, van a estar a cargo del ingeniero Celara y el ingeniero Elkin Paula. Vamos a comenzar con el módulo 1, posiblemente a finales de abril. Se pueden comunicar con el ingeniero Wilmara Camacho con respecto a cómo va a ser el proceso de inscripción y todo lo referente a eso. Y bueno, pues no queda más que felicitarlos por ese afán de querer seguir mejorando cada día, de seguir aprendiendo. Este mundo de la refrigeración es un mundo muy, muy bonito, muy amplio y con mucho que aprender cada día, ¿sí? Creo que no importa cuántos años de experiencia tengamos en este mundo, siempre habrá algo que aprender, ¿sí? Por pequeño que sea. Entonces, pues les invito a seguir capacitando, a seguir aprendiendo, vayan mejorando cada día. Felicitaciones y pues bueno, agradecidos con Oscar. ¿Sí? Escucho, José. Oscar, disculpa que te estaban preguntando algo del Vladimir, está preguntando algo de el control de asistencia, que si llevan algún control de asistencia. Bueno, no, mira, para estas charlas no llevamos control de asistencia porque no son parte como tal del curso, ¿sí? Son charlas muy puntuales, pero en el curso, cuando estamos haciendo el curso como tal, sí llevamos el control de la asistencia. Entonces, por ahora, realmente no vamos a llevar el control de asistencia, simplemente esta charla es para quien quiera escucharla. Chévere. Mensaje nuevo, dice por aquí. Creo que eso sería todo por el día de hoy, pues feliz fin de semana. Ok, aquí Alexander pregunta, ¿tiene algún costo el curso? Sí, el curso, el primer nivel tiene un costo de $100. Son 8 clases. La información concreta te la puede dar el ingeniero Wilmara Camacho a través del grupo de la academia o directamente con ella. Es la persona que les ha estado pasando el flyer y
pues pueden preguntarle directamente a ellos todo lo referente a la inscripción. El curso por ahora es netamente online, ¿sí? Estamos trabajando para ver en qué momento pudiésemos empezar a dar un curso presencial, pero yo creo que los primeros 2 niveles del curso van a mantenerse, por lo menos por ahora, de forma online, ¿sí? Ya cuando estemos en la parte práctica como tal del curso, sí vamos a buscar la manera pues, de que tengan un par de clases presenciales. ¿Ok? Los certificados de participación. Para esta charla Es importante, disculpa, es importante que las personas que estén interesadas en hacer el curso y cuando ejecuten, te pierdo el audio, José. sí, ¿me oyes? Aló, aló, Ajá, te escuchamos. aló, sí, me oyes. Ahora sí te escucho. Aló. Ajá, es importante, bueno, no sé, la conexión a internet está bastante inestable. Es importante que las personas que quieran hacer el curso, que se interesen en el curso, pues lo lleven a cabo. Tomen a lo largo del curso, tomen nota, por favor. No simplemente sentarse frente al computador, ver pasar una presentación, escuchar a las personas que están, tomen nota y lo comience un cuaderno, tomen nota, hagan preguntas, interactúen. Yo pido interactúen, a mí me gusta que interactúen porque se hace como un monólogo y se hace fastidioso. Todo esto también evidentemente aprendiendo. Y cuando uno toma nota, pues uno le queda mucho más la información. Eso por allí. Y segundo, que al momento, al final tienen que hacer una evaluación, que tienen que ustedes hacerlo, y esa evaluación tienen que aprobarla, ¿ok? Eh, para que el certificado lleve cierto mayor peso, ¿okay? Pero simplemente pasan, sean como más lentes, ¿no? Aclárame eso. Dime. Bueno, sí, los certificados tenemos dos modalidades cuando están haciendo el curso, ¿sí? Tenemos un Sí, certificado de participación para las personas que no aprueban el curso, o sea, simplemente se les dice que, bueno, él presenció el curso, ¿sí? Y tenemos un certificado de aprobación. Para obtener el certificado de aprobación deben aprobar con un 90% el examen de cada nivel. Sí, actualmente, bueno, seguimos, vamos a comenzar ahorita en abril el nivel 2 de la primera corte y aspiramos a comenzar nuevamente el nivel 1 con otro grupo. Tengo por aquí dos preguntas. Dice que para las prácticas fuera de Barquisimeto, en este caso, ¿cómo sería? Una persona es de Caracas y la otra de Táchira. Ok, las prácticas van a ser tipo pasantías. Ustedes deberían buscar una empresa donde pudieran hacer las pasantías como cuando estamos en la universidad, ¿sí? Vamos a buscar una empresa que nos permita hacer las pasantías con ellos y dentro de esas pasantías nosotros les vamos a decir cuáles son las prácticas que necesitamos que hagan. Entonces, la idea es que, como le dice José, no solamente se sienten frente al computador a escucharlo hablar, sino que investiguen, interactúen en la clase, aclaren las dudas, tomen notas, aquí porque eso estamos. les va a servir para el examen de aprobación y además es la forma correcta de aprovechar el curso y de apropiarse de ese conocimiento. Perfecto. Bueno, sí, el audio pues, de José está bastante mal. Yo creo que cualquier Bueno, duda que podemos yo por aclarar vía el aquí grupo. me pido ustedes muchas gracias por toda su atención este rato. En el primer módulo, en el primer nivel. No se te oye nada, Oscar, no se te entiende. Se oye, pero no se entiende. Se escucha muy mal. Sí, Contenido de la vez, bueno, sí, tenemos tiene bastante problemas de muchos años conexión con el de video celular. problema. Eh,
se podría tener el contenido de las prácticas para ir avanzando. Bueno, el contenido de las prácticas te lo vamos a dar cuando entres al nivel en el que necesitas hacer las prácticas, ¿sí? No todos los niveles tienen prácticas, ¿sí? Los niveles 1 y 2 son netamente teóricos, porque son los que nos preparan para que cuando vayas a hacer las prácticas, pues sepas exactamente lo que está pasando dentro del sistema de refrigeración. ¿En qué queremos diferenciarnos? O sea, yo he conocido muchos técnicos que son empíricos y que no conocen realmente lo que pasa en el sistema. Y ese desconocimiento de lo que pasa dentro del sistema los hace tomar decisiones equivocadas. Entonces, donde tú ves que tienen una alta tasa de recambio de compresores, que de repente instalan un compresor o interviene un equipo y queda pasando líquido, que se congela la tubería, se van y el equipo al siguiente día tienes que volver porque algo no salió bien. Entonces, mientras mejor conozcamos la teoría que maneja los sistemas de refrigeración, va a ser mucho más fácil tomar decisiones a la hora de realizar cualquier intervención. Entonces, esa es la idea de los dos primeros módulos, ¿sí? Darles toda la teoría y toda la teoría que está detrás de los sistemas de refrigeración para que cuando se enfrenten a un sistema de refrigeración y alguien les hable, por ejemplo, como en el caso de hoy, de sobrecalentamiento, sepamos exactamente qué es, dónde debo medirlo y por qué debo medirlo, qué información me da el sobrecalentamiento, qué información me da el subenfriamiento sobre lo que está pasando dentro del sistema. Entonces, sí, les invito pues a ahondar un poco más en la parte teórica de cómo funcionan los sistemas de refrigeración. Bueno, yo creo que está bien por el día de hoy. Pues los invito a que, como les dije anteriormente, se comuniquen con el ingeniero Guimaro Camacho para que les dé la información acerca de la inscripción del curso. Y posiblemente no, seguramente vamos a estar haciendo algunas otras charlas. Estén atentos por el grupo de la academia para que pues nos sigan acompañando en esta rueda o en este compartir de conocimiento que estamos hablando. ¿Qué dice eso? Sí, es verdad, yo aprendí viendo y de teoría no sabía. Con este curso me hizo estudiar y ver la refrigeración de otra manera. Exactamente, esa es la idea, Rubén. Bueno, feliz fin de semana, espero hayan disfrutado la clase, les haya sido de bastante provecho. José, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y pues estaremos en contacto vía el grupo, vía WhatsApp. Gracias, Oscar, por la oportunidad. Yo me despido de Ok, a la persona que está pidiendo información del curso, bueno, acá está el ingeniero Guimara Camacho, con ella pueden comunicarse al número que les acabo de pasar.